Buenas hermanas, nos da mucho gusto poder reunirnos todos y poder alabar al nombre de Dios con ustedes. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, aún pensando en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos, para toda la canción. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. ¿Qué tal, hermanos de Cristo Viene? Un saludo acá desde Almería, al sur de España, donde ya tenemos casi 2 meses de haber llegado, de estar instalados. Gracias a Dios estamos
muy bien como familia. Hemos tratado de adaptarnos a la cultura española, que es, para nuestra sorpresa, bastante burocrática, no lo esperábamos. Hemos tenido que resolver muchas cosas y ha ido todo despacio porque aquí es así, es lento el asunto, pero gracias a Dios ya hemos podido resolver muchas de esas cosas que estábamos pendientes y ahí vamos, hermanos, adaptándonos poco a poco. Estuvimos un mes hospedados con una familia misionera en Almería, en la capital de la provincia. Gracias a Dios ahora ya estamos en el Alquia, en el pueblo donde nosotros vamos a estar viviendo, porque es muy difícil encontrar casa. De hecho, todavía no estamos en el departamento que nosotros hemos rentado, sino que estamos en uno provisional y esperando a que nos entreguen el que nosotros rentamos realmente, porque todo es tan lento aquí. Pero gracias a Dios nos gusta bastante el pueblo, es un pueblo pequeño. La ventaja es que es un pueblo de inmigrantes. En la calle se escucha tanto el español como el árabe. Entonces es una oportunidad ministerial muy grande. Mauricio tiene en su corazón levantar un ministerio de varones y enfocarse un poco más en los españoles. En mi caso, yo tengo la inclinación a alcanzar marroquíes, a mujeres musulmanas sobre todo, así que es nuestro objetivo y pues le pedimos a Dios que nos dé gracia para poder hacerlo. También queremos contarles un poco acerca de nuestros hijos. Ellos comenzaron ya con la escuela pública y gracias a Dios a Gesed le ha ido muy bien. Ella tiene una adaptabilidad que nos ha sorprendido realmente. Dios le ha dado una flexibilidad muy grande para estar en otras culturas y damos gracias a Dios por eso. Y siempre el que batalla un poco más en adaptarse es David, nuestro hijo, aparte de que el nivel de educación de David pues es ya más grande y él ha tenido un poco más de problema en la adaptación y pues les rogamos que estén orando por ellos. Nos estamos congregando y estamos participando en el ministerio en una iglesia que se llama El Faro de la Cañada, junto con unos hermanos argentinos, misioneros ellos también, la familia Gallina, y estamos ministrando junto con ellos. Pueden orar, por favor, hermanos, que Dios use nuestras vidas acá. Queremos ser fructíferos, que nos permita hallar gracia a los ojos de las personas del pueblo acá en el Alquia donde estamos, y que podamos hacer pronto relaciones y alcanzar personas para Cristo, discipularlas. Ese es nuestro anhelo, junto con la petición que presentó mi esposa. Creo que sería por ahora lo más importante. Y muchas gracias de corazón siempre por todo su apoyo. Siempre oramos por ustedes. Que el Señor les bendiga y recompense en gran manera. Muy buenas a cada uno de ustedes, qué gusto de tenerlos una vez más aquí en mi casa y también la de ustedes, y qué bueno que podamos estudiar la palabra del Señor. Bienvenidos al mes de abril y bienvenidos a esta nueva serie que se llama Las Letras Rojas de la Cruz. Quiero explicarles brevemente por qué titulé de esta manera esta serie. Número 1, empezamos la Semana Santa. Abril, recordamos la Semana Santa, y es una época extremadamente importante para los creyentes porque nos recuerda el acto de sacrificio más grande, la deuda más grande pagada, la justicia satisfecha de Dios,
y la victoria sobre la muerte. Así que este es un tema importante. También el color rojo habla acerca de sangre, y la sangre la entendemos como roja, y durante la última semana de Cristo Jesús sobre esta tierra hubo mucha sangre, que ya vamos a conversar un poquitito, y juega un papel importante, no únicamente porque su sangre fue derramada, pero también por lo que significa su sangre derramada. Sangre habla de una herida, herida habla de sufrimiento, sufrimiento habla de justicia. Lo que estamos conversando es que se falló, que se pecó, que fallamos, que pecamos contra el Señor, y entonces hay que pagar el precio, que la justicia debe de hacerse, y esa se da en el sacrificio que va acompañado justamente de la sangre. Sé que suena un poco macabro el asunto, pero la idea teológica es esa, la verdad práctica es esa, que Cristo derramó su sangre para pagar la deuda que ustedes y yo debíamos en la cruz. Además, dentro de este mundo de palabras y de sangre y de rojo, que es como titulé la serie, quisiera contarles algo de las tradiciones de las editoriales bíblicas. Una editorial es quien tiene los derechos de una traducción bíblica, otra editorial tendrá los derechos sobre otra traducción bíblica, y ellos decidieron hace algunos años, algunos de ellos, que cuando imprimían las Biblias iban a poner en rojo las palabras de Cristo Jesús. Posiblemente muchos de ustedes sepan de qué estoy hablando. Otros, como mi Biblia esta que tengo acá, no tiene sus palabras en rojo, pero hay muchas Biblias que sus palabras están en rojo para recordarnos qué fue lo que dijo Jesucristo. Así que ya sabíamos que había salido de su boca. Bueno, esa es la idea del por qué vamos a estudiar esta serie que se llama Las letras rojas de la cruz. Primero, porque se dio en Semana Santa. Segundo, porque se dio en la cruz mientras él estaba colgado. Y tercero, porque salió directamente de su boca, de la boca de Cristo Jesús. Y de allí, repito, las letras rojas de la cruz. Así que te invito a escuchar, te invito a analizar, a aprender neuronas, y que podamos justamente alinearnos a lo que dice la palabra del Señor. Vean, esta semana hay un montón de acontecimientos. En la última semana de Jesús, que todo el mundo conoce, los conoce tal vez porque, hablo de la cultura latinoamericana, los conoce tal vez porque los vieron en la Biblia, que son los menos casos, pero hay gente que lo leyó en la Biblia, a otros simplemente los vio en una película, o los escuchó en alguna procesión, o en alguna reunión de iglesia. En fin, hay muchas cosas que la gente conoce, pero ustedes y yo tenemos que ir un poco más profundo, tenemos que adentrarnos un poco más, y no únicamente saber qué se dijo, sino además por qué se dijo, en qué contexto, qué significa para nosotros esas palabras de Cristo Jesús. Yo no pretendo decirte todo lo que significa lo que voy a explicarte durante este mes, pero sí quiero por lo menos darte alguna luz de algunas ideas que podemos rescatar de estas palabras. Te toca a vos y me toca a mí seguir escarbando, seguir sacándole el jugo, decimos nosotros, a cada cosa que dijo Jesucristo. Así que déjeme poner todo en contexto. Si estuviéramos viendo hoy a la cruz de Cristo, si estuviéramos frente a esa cruz y Él está ahí, tendríamos que recordar que anoche Jesucristo había cenado con sus amigos, que les había anunciado que esa sería la última cena y que uno de ellos lo iba a traicionar. Anoche estuvo en un jardín después de cenar llamado Jardín de Getsemaní, donde oró amargamente porque sabía lo que venía, sabía los horrores que se iba a enfrentar, y en ese jardín es donde lo apresaron las autoridades romanas, a donde su amigo se acercaría y le daría un beso en la mejilla para identificarlo. Y luego empieza esa madrugada, un calvario para Cristo Jesús. Lo van a insultar, lo van a difamar, lo van a golpear, lo van a humillar, lo van a herir, lo van a escupir. Lo llevan con diferentes líderes de carácter religioso y más adelante también político. Y uno de ellos lo manda a azotar para tranquilizar a los líderes religiosos que lo estaban acusando, pero evidentemente no es suficiente. Su carne, mis hermanos, la carne de Cristo Jesús, cuando hablo de su carne me refiero a su carne. Literalmente en esos azotes, literalmente es arrancada de su espalda mientras lo golpean. Pierde muchísima sangre, suda mucho evidentemente, hay lágrimas también. No en balde una de sus últimas palabras son las de un deshidratado: tengo sed. Los estudiosos dicen que muy probablemente el castigo fue tan brutal en la espalda de Cristo Jesús que posiblemente sus huesos quedaron expuestos, uno que otro órgano quedó expuesto a la luz de esa brutalidad que él vivió. Y los líderes religiosos de ese tiempo no aceptan tan poco castigo, quieren más todavía. Entonces es llevado a una montaña llamada la montaña de Gólgota o el monte de Gólgota para ser ahí crucificado con dos criminales.
Y ese recorrido que hace desde el palacio de Pilato hasta la montaña del Gólgota es lo que conocemos como la pasión de Cristo. Bueno, les diría hoy que este símbolo universal para el cristiano de la cruz de Cristo no es realmente nada especial, al menos no en aquellos tiempos. Era un símbolo de maldición. Para los romanos que lo estaban crucificando, este Jesús simplemente uno más entre muchos que han crucificado, no hay nada especial en él. Fue simplemente un viernes para ellos, un condenado más. Y ahí está Jesucristo, nuestro Jesucristo, en una cruz. Los clavos metálicos ya le han atravesado las muñecas y el dolor realmente es agudo en su cuerpo. Son clavos que han sido usados docenas de veces más con otros crucificados. No son clavos especiales y posiblemente los utilizarán para otros a futuro. Y ahí está él en la cruz luchando por varias horas porque se está ahogando, porque sus manos le duelen, así que tiene la tendencia a soltar y cuando suelta ya no puede respirar bien, tiene su espalda destrozada y entonces tiene que levantar sus pies para poder respirar, pero cuando levanta sus pies viene un dolor realmente espeluznante en sus piernas que también tienen un clavo atravesado. Así que respira, pero el dolor es insoportable y tienen que volver a aflojar. Y cuando afloja ahora son sus manos las que le vuelven a doler y otra vez está ahogando. Y en esa agonía está agonizando nuestro Señor por más de 3 horas. Y ahí está Él. Y en medio de ese ambiente de burla, Él posiblemente desnudo, la tradición nos habla de Jesús como una especie de ropa interior que él tenía. Bueno, posiblemente, dicen también la gente que sepa que él estaba completamente desnudo. Así que si este fue el caso, él habla de dolor físico, de dolor espiritual, de dolor emocional y también habla de dolor espiritual. Es una agonía completa. Y en medio de este momento donde él está agonizando por varias horas, previos minutos a su muerte, aún Jesús tiene mucho para enseñarnos. Y está en la cruz por amor a los que van a creer. Y está en la cruz por vos y por mí, si es que hemos creído. Y entonces llegamos a sus 7 palabras finales. No voy a hablar de las 7, voy a hablar de 4, en 4 semanas. Y las 7 que él dijo fueron: número 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Número 2, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Número 3, en verdad te digo que estarás conmigo en el paraíso. Número 4, Padre, encomiendo tu espíritu. Esta fue la última que dijo. Número 5, mujer, he ahí tu hijo, le dijo a María. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre. Número 6, tengo sed. Y número 7, consumado es. Así que vamos a arrancar con esta. Sí, yo quiero presentarles la primera hoy. En un momento les voy a decir cuál es. Primero, permítame ir al texto bíblico y poner el contexto de qué es lo que estamos conversando. Mateo 27, el versículo 37 arranca diciendo de la siguiente manera: encima de su cabeza, la de Jesucristo, pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y él es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre a Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Vean, han pasado varias horas desde que la tortura empezó. Ahora no es el mismo Jesús que hemos visto en otras escenas. Su piel está literalmente arrancada de su espalda, su cara está hinchada de los golpes que le han dado, su cara ya no es color cara, su cara posiblemente sea morada y azul, y sus ojos están hinchados que no puede ver bien, toda cubierta de sangre, espinas de 10 centímetros de largo que le atraviesan el cráneo, y eso tuvo que haber dolido. Si lo llegaste a conocer antes, te diría, hoy no lo reconocerías, eso sería otro Jesucristo. Y en medio de su dolor, en medio de su agonía, de una manera irónica, estos hombres, estos maestros de la ley, no se duelen por el que sufre, debían de haberse dolido por el que sufre, pero más bien lo disfrutan y se burlan. Y por eso dicen cosas como, salvó a otros, que se baje de la cruz, que se salve a sí mismo, él es el Rey, se burlaban.
Y luego dicen algo profundo, que a pesar de que ellos no lo crean y a pesar de que lo digan con malicia, son cosas importantes. Y ellos dicen, este confía en Dios, él confía en Dios, que lo libre a Dios si de verdad lo quiere. Vean, y pensar en estas palabras y pensar en lo que estos hombres están hablando, que no entienden evidentemente quién es Jesucristo, a mí me hace recordar este concepto. Jesucristo en una cruz, demacrado, completamente golpeado, aún sigue siendo testimonio para otros de que Él confía en Dios. No se ha negado, ha pasado todo el juicio previo y no se ha negado lo que ha dicho antes, no ha negado a que es hijo de Dios, y dicen de Él, este confía en Dios. Saben que la palabra confiar, a la cual se refieren estos maestros de la ley, es la palabra que se da a entender cuando un niño se tira a los brazos de su padre. No importa si está en el agua, si está en un segundo piso, no importa, cuando papá le dice, tírese mi amor, él se tira completamente con inocencia, con confianza absoluta, porque es un tema de decir, papá, cuento contigo, y allá voy, y se tira. Esta es la confianza a la cual otros se refieren a Cristo Jesús. Este confía en el Señor. Y cuando el mundo es oscuro para Jesús, estos hombres dicen algo que sin saberlo es verdad. Este confía en el Señor. Y a mí me hace pensar el ejemplo de nuestro Maestro, de Jesucristo en una cruz agonizante. Y sin embargo, aún ahí da testimonio de su confianza en Dios. Y me hace pensar en usted y me hace pensar en mí. Al punto de decir, realmente, cuando todo marcha bien en nuestras vidas, es relativamente fácil confiar en Dios. Es fácil porque todo marcha bien. En los momentos difíciles de nuestras vidas, en los momentos de agonía, y no quiero, pero ni siquiera tratar de compararme con lo que Jesucristo ha pasado, pero en momentos de dificultad, ¿aún confiamos en Dios, mis hermanos? Y esta pregunta para mí es fundamental responderla a nuestras vidas cada cierto tiempo. ¿Aún confías en Dios? ¿Aún confías en Dios? Y de pronto puedo pensar en alguna pareja que no pueden tener un niño, lo han pedido, y el niño no llega y tal vez el niño nunca vino. ¿Aún confías en Dios? O un esposo que es traicionado por su esposa. ¿Aún confías en Dios? O un padre, Dios no lo quiera, pero un padre que abusa de su hija y esta hija de pronto entra en crisis. Yo le preguntaría, ¿aún confías en Dios? Y nos sentimos frustrados. Y quienes creemos que hay un Dios en los cielos, tal vez levantamos nuestra voz y nuestro puño al cielo y le reclamamos al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y Mateo está hablando de este momento de frustración, este momento de agonía, este momento de tan emotivo para Jesucristo. Y él también preguntó al cielo, ¿por qué? El texto dice en el pasaje 45, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Y como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza. Esto no es que lo susurró, es que lo gritó y todo el mundo lo escuchó. Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? Repito, no pretendo compararme con lo que pasó a Jesucristo, pero alguien puede relacionarse con esto. Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Este pasaje es complicado de entender porque de pronto la gente dice, ¿será que Dios abandonó a Jesucristo, a su Hijo? Pero está Jesucristo, se encuentra en un momento de profundo dolor físico, de profundo dolor emocional, espiritual. Se siente abandonado por Dios. Muchos teólogos dicen que aún en este momento Él estaba citando las Escrituras. Y no puedo negarlo, porque cuando veo las Escrituras me doy cuenta lo que está diciendo Jesucristo. Y tal vez muchos no lo sepan, pero el Salmo 22, escrito 1000 y pico de años antes de que sucediera esto, empieza con estas palabras, ¿por qué me has desamparado? Y es Jesucristo, no que casualmente dijo lo mismo que el Salmo 22. Estoy seguro que no fue así. Es Jesucristo que sabe lo que dice el Salmo 22 y empieza a citarlo. Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Déjenme recordarles algunos versículos del Salmo 22, pero recuerden, Jesús está en la cruz, está con sus manos y sus pies clavados a un madero, está muriendo, rodeado por aquellos que lo quieren muerto, que le quieren hacer el mal. Y el Salmo 22 dice las siguientes palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia, cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. ¿Y qué es lo que dicen? Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo.
No estoy leyendo Mateo, estoy leyendo el Salmo, mil y pico años antes. Está diciendo textualmente lo que estos hombres estaban diciendo. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte, como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado los brazos y los pies, se reparten entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. ¿Conocía este salmo usted? Salmo 22. Es una descripción literal de lo que está viviendo Cristo Jesús. No. Jesucristo no es que, mira qué casualidad, le está pasando lo que el salmo le pasaba. No es casualidad. A ese tipo de salmos se les conoce como salmos mesiánicos, porque hablan del Mesías. Son salmos proféticos que hablan a futuro. Sí, era el salmista sintiéndose mal, pero a futuro habría un cumplimiento casi que literal de todo lo que está diciendo. Y Jesús, en su momento más oscuro, decide citarlo. Y lo que está diciendo Jesús básicamente es, vean, así es como me siento. Elí, Elí, lama sabactani, es lo que está diciendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta pregunta tan humana que hace Cristo Jesús, ¿por qué? ¿Por qué? Preguntas que hacemos naturalmente ustedes y yo cuando nos sentimos solos o en dificultad. ¿Por qué? Y tenemos que entender que muchas veces no vamos a entender. Déjeme repetir eso. Tenemos que entender que hay cosas en nuestras vidas que no vamos a entender. Solo nos queda la fe de decir, como dice Salmo 22, pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Vean, hay momentos que usted sí va a entender por qué le pasa lo que le pasa, porque hubo un pecado de por medio. Usted lo sabe, yo lo sé. Esa parte no es complicada para mí de entender. Hoy estoy cosechando lo que sembré antes. Pero hay otro momento en nuestras vidas en los cuales uno dice, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Y aún me atrevo a decir, Dios, si yo soy tan bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y en esos momentos, bueno, entre comillas, en esos momentos de dificultad, en esos momentos donde no tengo claridad de por qué me pasa, y tal vez nunca llegue a entender por qué me pase, Jesucristo lo que hace es que se identifica conmigo, al decir, así es como me siento, como el Salmo 22, Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero no es únicamente la parte negativa, pero va la otra parte que dice, pero tú, Señor, no te alejes de mí. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Vean, Jesucristo es un estudioso de las Escrituras y Él sabe lo que va a pasar a continuación. Jesús sabe que va a morir pronto. Es decir, todos sabemos que vamos a morir. No, pero Él sabe que le quedan los minutos contados. Él sabe que pronto su vida va a acabar, que no va a volver a ver un amanecer, al menos no en este momento, va a morir en la cruz. Jesús sabe y a Jesús le duele. Y le duele en su cuerpo, está sufriendo físicamente, está sufriendo espiritualmente. Él entiende en la profecía que lo van a atravesar. En un momento, alguno de ellos se agarrará una lanza y me va a perforar el costado. Él lo sabe. Él siente frío por estar desnudo y siente también la vergüenza. Vean, pero también sabe que otra cosa va a pasar. Él sabe que en 3 días va a resucitar en gloria. Y Él sabe que el dolor y el miedo van a pasar. Y en ese contexto más completo, Él cita el Salmo 22. No es simplemente, pobrecito de mí con lo que tengo. No, es que yo sé lo que tengo, sé la desgracia que estoy pasando, pero también sé lo que viene a continuación. Y ahí cita el Salmo 22. Que si bien empieza con las palabras amargas, ¿por qué me has desamparado? Termina, o al menos la porción que leí, termina con esperanza. No te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Y este es el cuadro de Jesús. Es un cuadro completo. No únicamente el miedo y el dolor por lo que vivo ahora, pero también acompañado por la esperanza de que no estoy solo, de que mi fuerza está conmigo. Yo le clavo y le digo, ven pronto en mi auxilio. Y entendiendo que no entendemos lo que nos sucede, porque únicamente puedo ver una parte de la historia. No sé qué pasará a continuación. ¿Qué me queda entonces? Confiar. Que mi fe se haga evidente en medio del dolor y el sufrimiento. Dios sí está mirando la totalidad de lo que va a pasar. Pablo habla acerca justamente de estos eventos. Y por allá en 1 Corintios 13, el versículo 12 dice lo siguiente. Ahora, dice Pablo, vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Los espejos en aquel tiempo eran muy oscuros. No se veía como los nuestros. Como un espejo oscuro. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora no veo bien, pero un momento.
veré cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Y Pablo lo que está diciendo es, en este momento no tengo todo claro. No sé bien por qué, no me expliques por qué. Un hombre que murió decapitado, te dice, no muy bien sé qué está pasando. Hablando de su maestro que murió crucificado injustamente, no sé bien por qué, y podemos sentirnos desamparados o solos y demás, pero hay una esperanza que en un momento sabré exactamente por qué pasa lo que pasa y a dónde estaba Dios presente en mi vida mientras pasaba por esa situación difícil. Llegará el día, mis amados, en donde todo será revelado y donde conoceré perfectamente, es lo que está diciendo Pablo. Y es que con eso en mente también que escribe Romanos capítulo 8, cuando dice el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dentro del pensamiento de Pablo está esta idea. Y si estuviéramos al frente de Cristo Jesús, cuando Él dice, ¿por qué me has desamparado? Podríamos perfectamente decirles, una imagen hipotética, evidentemente. Podríamos decirle, Jesucristo, ten por cierto que las aflicciones que este momento estás pasando no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar más adelante. Así que el pensamiento de Pablo es este, sí, yo sé que el mundo es difícil y no puedo explicar un montón de cosas, por eso vivo por fe. Pero en estas calamidades que tengo, no van a hacer nada cuando experimente lo que es estar con Jesucristo en la eternidad. No significarán nada cuando ya esté con Cristo. Por lo tanto, ahora en mi dificultad sigo confiando. Sus palabras fueron, no te alejes, fuerza mía, ven pronto a mi auxilio. El mismo que dijo antes, ¿por qué me has desamparado? Porque así me siento. Ahora dice, no te alejes, fuerza mía, ven pronto a mi auxilio. Me encanta saber que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Y que en su emoción dijo, me siento solo, me siento desamparado. Pero que en su razón también dijo, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Como un niño cuando su padre le dice, tírate, acá estoy, allá voy, Señor. En mi sufrimiento estoy con vos y sigo con vos. Y me hace pensar, mis amados, si realmente nuestra fe está condicionada para Dios en el tanto Él me dé una buena vida. Buena vida, mucha fe. Mala vida, mala fe. ¿Realmente pensamos de esa manera? ¿O mi confianza está puesta en Él, aunque ande en valle de sombra de muerte? Aunque no haya fruto en el árbol, aunque el día sea oscuro y la noche sea larga, realmente mi esperanza está puesta en Él. ¿Dónde está mi confianza? Si únicamente confío en Dios cuando las cosas me salen bien, realmente no confío en Dios, confío en las cosas que me salgan bien. Pero cuando eso se termine, y te prometo, se terminan, ¿qué pasa con mi confianza? ¿Dónde está depositada? Y por eso es tan relevante conocer qué es lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y ustedes y yo confiamos en su palabra. Y me hace pensar cuando alguien de pronto, tal vez inocente, dice, yo confío en que en Dios nunca pasaré hambre. ¿De dónde sacó esto, Señor? ¿Me puede dar una cita bíblica? No, yo confío en que lo que Dios me dio, nunca lo perderé. Híjole, ¿me dejas saber dónde está eso en la Biblia? Debemos conocer en su palabra para poder confiar como Jesús en la cruz confiaba del Padre, que aunque se sentía solo y desamparado, hay una esperanza, que Él estará conmigo, que Él no me suelta. Y yo podría hoy decirles brevemente, vean, yo confío en que nada me separará del amor de Dios, como dice Romanos 8. Yo confío en que si busco su reino y su justicia, no el mío, el de Él, siempre tendré alimento y vestido, como dice Mateo 6. Yo confío que Él estará conmigo todos los días, mientras evangelice y haga discípulos, como dice Mateo 28. Yo confío en que si muero, viviré con Él, como dice Juan 8. Yo confío en que su paz viene cuando lo busco adecuadamente en oración, como dice Filipenses 4. Yo confío en que si peco y lo confieso, Él es fiel y justo y me perdona, como dice 1 Juan 1. En estas cosas confío, porque están escritas en su palabra, y en medio de la dificultad me agarro de estas cosas. Jesucristo se agarró de la palabra del Señor en el Salmo 22. Donde demuestra, número 1, me siento mal, me siento triste, me siento solo, me siento abandonado. Papá, ¿por qué me abandonaste? Es una forma de decirnos, así es como me siento. Y más adelante voy a decir, no te alejes de mí, sigo confiando en vos, sigo agarrado de tu mano.
Y Jesucristo me da a mí un ejemplo máximo para la gente que hoy se desilusiona de todo porque no le fue en la vida como esperaban que le fuera. Y levantan su mano y su puño contra el cielo y preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Vean, Jesucristo en su hora más oscura se identificó con la raza humana al hacernos saber que se sentía solo y desamparado. Pero la referencia al Salmo 22 es extremadamente clara y obvia. Y tiene esperanza, Salmo 22. En ti confío, pero tú, Señor, no te alejes de mí, fuerza mía, ven pronto a mi auxilio. Estos hombres que se burlan de mí porque confío en Dios, no lo saben, pero verdaderamente confío en Dios, te pudo haber dicho Cristo Jesús. Y el resto es historia, usted la conoce, una historia espiritual profunda, donde puedo sacar 1.000.000 de enseñanzas, pero la conocemos. ¿Qué pasará 3 días más tarde cuando Él ya entrega su espíritu y muere? Cuando es un cuerpo inerte en una cruz y frío y lo bajan y lo entierran. ¿Usted sabe lo que pasó 3 días más adelante, aquel domingo de resurrección? El apóstol Pablo lo narra, un pasaje que me encanta, Filipenses 2, cuando él dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. A este Jesús que se siente abandonado, que se siente solo, que se siente desesperado, a este Jesús que ha sido humillado, que pasa por su hora oscura, por un valle de sombra de muerte, a este Jesús, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús experimentando 3 días después, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Y Dios lo auxilió, y Dios lo ayudó, y Dios lo exaltó. Y no digo que Dios te va a exaltar a vos o me va a exaltar a mí, pero sé que Él está con nosotros, aún en el valle de sombra de muerte. Y que una mala racha en nuestras vidas no imposibilita que podamos correr a Dios, pedir perdón, confiar en el Señor y luego descansar en el Señor. Y el ejemplo máximo es Jesucristo en una cruz, demostrando lo que siente, pero también demostrando lo que sabe. Así me siento, pero esto sé. ¿Y de qué te agarras, Jesucristo? De lo que sé. Siento lo que siento porque Él también fue humano. Pero sé lo que sé, son palabras de vida eterna. El Señor está conmigo, el Señor no me abandona. Bien, la semana pasada terminábamos la serie de los atributos de Dios. Y uno de los atributos que estudiamos la última semana es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué era eso? Que Dios nunca cambia. Y hay que hacer memoria, porque si el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ayer estuvo conmigo y Él no cambia, hoy estará conmigo, a pesar de mi dolor. Y yo confío en su palabra. El Salmo 37, hermoso también, dice lo siguiente, porque el Señor ama la justicia. Escuchen esto, y no abandona a quienes le son fieles, a sus santos. Él no abandona, y yo creo en su palabra, y yo creo que Él no abandona a los que son fieles, a sus santos. Mis amados, y cuando te falten ejemplos de cómo seguir adelante en medio de la dificultad, de la desesperación, de la tristeza, tenemos que mirar a nuestro Maestro en una cruz, agonizando y muriendo, pero aún en su boca diciendo, Salmo 22, sí, me siento desamparado. ¿Por qué me desamparaste? Pero sigue confiando, no te alejes, fuerza mía, ven pronto a mi auxilio. Tengo que terminar ante este testimonio de Jesucristo, simplemente diciendo que toda la gloria sea para nuestro Señor Cristo Jesús, que tus condiciones y mis condiciones y tus momentos de desesperación y de abandono no estén únicamente sujetos al abandono, a la desesperación, que tengan el otro componente, el componente de la esperanza, diciendo, Dios, no te olvides de mí, no te alejes de mí, quiero ser como tu Hijo Jesucristo en esa cruz. Y lo mío no se compara a lo de Jesús, pero yo quiero ser como Él en esa cruz. Cuando dice, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Señor, te doy gracias en este momento que tú nos permites analizar algo de tu palabra. Que aquel momento en el cual tú levantas tu voz, Señor, tal vez en desesperación, con dolor evidentemente. Cuando tú, Señor, gritas lo que gritaste, Jesús. Cuando en medio de las dificultades que estabas viviendo, Señor, nos dejaste ver puntualmente cómo te sentías. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque esa expresión, Señor, me identifica contigo. Con Jesucristo, que es 100% Dios, pero también es hombre y está sufriendo.
está pagando en ese momento por mis pecados, pero que su dolor, Jesucristo, su desesperación, su tiempo oscuro no va acompañado únicamente de oscuridad, también va acompañado de esperanza. Cuando citaste el Salmo 22, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Señor, queremos tener esa clase de carácter y de integridad que tú tuviste. Que sí, vemos el momento difícil. Que sí, Señor, lo enfrentamos y tal vez nos tira al piso, nos hace sentir mal. Pero seguimos confiando en ti. Y que si estamos en ese momento difícil por un pecado que hemos cometido, que seamos hombres y mujeres sensatos para alejarnos del pecado, encontrar misericordia en ti, corregir nuestro camino y caminar bien. Pero también, Señor, si es que estamos en un momento donde ni siquiera entendemos qué hice mal, y tal vez nada, Jesús, tal vez simplemente es producto de un mundo caído, o simplemente algo que tú permites que nos suceda, que en medio de la desesperación y del dolor sepamos seguir caminando, que eso que está alrededor nuestro no determine nuestra calidad de fe, sino que sigamos caminando y que podamos decir: Señor, confiamos en ti, mi fuerza, ven pronto mi auxilio. Pido por mis hermanos, Jesús, yo desconozco el detalle más íntimo de sus vidas, pero te pido que seamos gente madura, gente grande, gente crecida, que su fe no cambia de acuerdo a cómo cambian sus circunstancias, sino que su fe siempre es la misma, sólida en Cristo Jesús. Y en momentos complicados te abrazamos fuerte, y en momentos de alegría y de bonanza, Señor, te alabamos por lo que vivimos. Ayúdanos a recordar, Señor, nuestro tipo de vida, una vida que te honra a ti, porque imita al carpintero en el Calvario, en que cuando está destrozado física y espiritualmente, en el cual se siente que ha sido desamparado por ti, aún puede citar las Escrituras y aún puede encontrar esperanza. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Te bendecimos, Jesús, gracias porque nos permites aprender de un moribundo, Jesús, que es Dios. Nos permites aprender del Salvador y Señor para nuestras vidas. Ayúdanos a poder poner esto en práctica, que tu nombre sea glorificado y bendito en medio de lo que estamos viviendo. Y decimos juntos, amén y amén. Mis hermanos, bienvenidos a Abril. Qué lindo que empecemos esta nueva serie, capítulo 1. La primera palabra es: ¿por qué me has desamparado? Las letras rojas de la cruz. Nos vemos en 8 días y la voluntad del Señor. Chao.